voy a dar? Le voy a dar herramientas y le voy a enseñar cómo se usan esas herramientas. Si ustedes aprenden a usar esas herramientas, después cuando vayan al práctico van a poder resolver los ejercicios porque van a saber cómo utilizar la herramienta que le doy. Si yo le doy un montón de herramientas y ustedes no la aprenden a utilizar, no saben cómo se usa, no van a poder resolver los ejercicios. ¿Sí? Así de simple, porque la comparación que hago yo siempre con la matemática y las herramientas que tienen en su casa es así, lo más simple. O sea, si vos tenés un destornillador, una pinza, una máquina de cortar pasto, en tu casa guardada, tenés que saber cuando la quieras utilizar cómo usar cada una de esas herramientas. No vas a ir a clavar un clavo con el destornillador, o no vas a ir a clavar un clavo con el cortador de pasto, ¿sí? Porque si vos tenés la herramienta ahí al cohete y no la sabés usar, ¿para qué las tenés? Bueno, en matemática pasa lo mismo. Yo le voy a enseñar propiedades, cómo se saca esto, cómo se saca lo otro. Si vos no aprendiste a las propiedades o qué sé yo, nunca vas a encontrar un camino más corto y más simple para resolver ejercicios. ¿Sí? Porque acuérdense que la matemática fue creada para hacerle más fácil la vida a la gente, no para complicarle la vida a la gente. Cuando vos te complicás la vida con la matemática, la culpa no la tiene la matemática. La culpa la tiene, si es una cuestión de culpa, que no creo, el que no entiende la matemática. Entonces, el que no la entiende, no le eche la culpa a la matemática, es porque vos no la entendés. Como vos no la entendés, no te sale. Pero ¿y qué culpa tiene la matemática si la matemática fue inventada para hacer más fácil las cosas, no para hacerlas más difíciles? ¿Sí? Entonces, es como que vos no la quisiste aprender. Bueno, si no la aprendés, no le eche la culpa. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un vector? La vedette, el alma mater del álgebra lineal. ¿Qué es un vector? La definición más simple y más corta que se encontró de vector hasta ahora es segmento orientado. Primero hay que saber qué es un segmento, que es algunos le dicen una porción de recta, mal dicho porque no es una torta, sino el vector es una parte de una recta que tiene principio y tiene final, que tiene dos extremos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta lapicera así, es un segmento. Si le pongo la punta acá, una flecha, pasa a ser un segmento orientado, porque digo este que era un segmento así, ahora digo que va para aquel lado. Entonces, ese segmento orientado pasó a ser lo que se llama un vector, ¿sí? Muy bien. Para ser vector, siempre va a tener que venir con él incorporado, es como cuando te venden un auto y qué tiene incorporado. El vector sí o sí se va a formar cuando tiene por lo menos tres características dentro de él. Una es el módulo o intensidad, otra es la dirección y otra es el sentido. ¿Sí? Si le falta alguna de esas tres, todavía no es vector. ¿Sí? Para ser vector necesita de las tres. Ok, ¿qué es el módulo o intensidad? El módulo o intensidad es lo que mide de acá hasta acá el vector, la medida, puesta en una unidad donde yo esté trabajando. Para esa unidad tiene que existir una escala. Por ejemplo, si estoy en física y digo que quiero representar un vector o que tiene 3 kilogramos fuerza, ¿qué tengo que pasar? Ahí te doy, no sé, hay uno que levantó la mano, si quiere hacer una pregunta, ya le contesto. A veces lo tocan sin querer. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta, no hay problema que desactive el micrófono y me pregunte, ¿no? La medida del vector, 3 kilogramos fuerza, me tienen que dar una escalita al lado que diga, bueno, 1 kilogramo fuerza, 1 centímetro. Entonces 3 kilogramos fuerza lo represento con 3 centímetros. ¿Sí? Y ahí estaría lo que vale la medida del vector, o sea que lo que se llama módulo. Y ahora vamos a lo más complicado o por ahí es fácil. ¿Cuál es la dirección? Vamos a dar un ejemplo. Salgo de mi casa o de donde viva, me voy a la vereda y allá hay una esquina, a la derecha hay una esquina, a la izquierda hay otra. Elijo ir para una de las esquinas.
¿Qué sería eso? ¿El sentido o la dirección? Si me voy para la esquina de la izquierda o me voy para la esquina de la derecha. Todos creen que es el sentido, ninguno cree que es la dirección. O sea, si yo voy para la esquina de la izquierda y voy para la esquina de la derecha, Vicente dice ahí que cambio de dirección. ¿Qué opinan? ¿Está bien? No. Vicente te dicen que no. Bueno, lo primero que quiero que queden claro es eso, porque si no, no está claro eso, no se va a entender nada de lo demás. El tema es, si yo me voy para la esquina de la izquierda, la flecha está para allá, voy en ese sentido. Ahora, si yo me quiero ir a la esquina de la derecha, no sé si está al revés o no en la pantalla, pero bueno, supongamos, cambio de sentido, cambia el lugar la flecha. La flecha de que me dice el sentido. Ahora la dirección no cambió, porque fíjense que la lapicera, donde me estoy moviendo yo, así que estoy caminando por la misma línea, tanto para ir para allá como para ir para el otro lado. Por lo tanto, esa línea que es la dirección, no cambió para nada. Ahora, si yo se me ocurre salir volando de mi casa para arriba, ahí sí cambié la dirección, ¿sí? Porque estaba así y ahora la recta de acción, la línea, cambió así, giró. ¿Se entiende? Eso es la dirección. La dirección sería, por ejemplo, si yo voy de Córdoba a Buenos Aires, viajo en el auto, y cuando vuelvo de Buenos Aires a Córdoba utilizo la misma ruta, no cambié la dirección. Nada más que cambié el sentido. Cuando iba de Córdoba a Buenos Aires voy en un sentido, y cuando vine de Buenos Aires a Córdoba, vine en el otro sentido opuesto. Pero la dirección fue la misma, porque la dirección es Córdoba-Buenos Aires-Córdoba, no cambió. Por supuesto que la autopista o la ruta no es recta, ¿no es cierto? Pero bueno, suponiendo en el mapa que sea recta. ¿Se entiende la diferencia entre dirección y sentido? Si no, se la van a tener que poner a pensar en ejemplos y ahí recién lo van a entender. Ahora, si confunden dirección y sentido, estamos liquidados. Dirección sería horizontal, por ejemplo. Bueno, sí, así. No sé a qué le llamamos horizontal. ¿A qué le llamamos horizontal? Porque horizontal, viste, ahí vamos a empezar a abrir la cabeza. Acá hay cosas que venimos incorporados por costumbre de chiquito, que le vamos a tener que abrir el bocho y empezar a pensar de otra manera más abierta, ¿sí? Horizontal respecto al escritorio, por ejemplo. Ahora bien, o sea, cuando hablamos de horizontal o vertical, hablamos respecto a algo, ¿sí? Porque si yo tuviera la cama así y me pongo paralelo a la cama, ¿sería horizontal? Porque a mí me quedó como que horizontal es paralelo al eje X y el eje X era horizontal. Ahora, si el eje X cambia así, ¿esto también sería horizontal porque es paralelo al X? No sé, yo la dejo pensando. No digo ni que sí ni que no. O sea, nuestra cabeza se fue acostumbrando con los ejes, con todo el verso que me metieron en el bocho, me fueron como hipnotizando, como, viste que por ahí va uno y dice, sí, hablé con una persona y impresionante, me adivinó todo, qué sé yo qué. Bueno, el tema es la cabeza nuestra, cómo funciona, ¿sí? Si yo voy incorporando, dice, me tengo que lavar los dientes cuando me levanto y cuando me voy a dormir. Y nunca me pregunté por qué. Tiene que ser cuando me levanto y cuando me voy a dormir, ¿y por qué no me puedo lavar los dientes al mediodía? Después de comer. Ponele. Los varones se tenían que peinar con la raya de este lado, porque la raya del otro lado no era para varones. ¿Por qué? Eh, Cuando vas a jugar al fútbol no podés comer pasta, me decían antes cuando yo jugaba al fútbol. Ahora sí, ahora tienen que comer pasta antes de jugar al fútbol. O sea, hay muchas cosas que están dando vuelta que te tratan de acostumbrar a que vos hagas lo que te digan. Y uno, como a veces no piensa, no razona, no piensa que puede haber otras alternativas,
se acostumbra a lo que te dicen y se va como achatando, o sea, mediocrizando, pensando lo mismo que todos. El tema es que cuando vos entras a la facultad, la idea que la cabecita que tenía de la secundaria empieza a pensar un poco más, sea más abierta, se empieza a hacer preguntas, ¿sí? Porque todos los inventos que ha habido en la humanidad ha sido a partir de hacerse una pregunta, ¿sí? Cuando se cayó la manzana, Newton, cuando se desparramaba agua en la bañadera, Arquímedes. O sea, nosotros no nos hacemos la pregunta, cayó la manzana y decimos, ay, ¿por qué cayó la manzana? No le importa un carajo, ¿sí? ¿Y por qué rebalsa la bañera o el hidromasaje? ¿Qué me importa? Trae el trapo al piso, ¿sí? Ahora, si me empiezo a hacer preguntas, en una de esas invento algo que no estaba porque nadie se había hecho esa pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ese tema de que hablamos ahí de horizontal? La pregunta era, si vos creés que esta dirección es horizontal y le llamás horizontal, es una dirección. La respuesta era tener razón, ¿sí? Pero lo más fácil es que cuando cambiás la línea donde estás caminando, donde estás volando, donde estás nadando, cambias la dirección. No cambias el sentido. El sentido se cambia cuando vos de esa dirección vas para un lado o para el otro. Porque vos fíjate, cuando a vos te dicen, tengo esta línea, voy a cambiar para que sea no tan aburrido. Tengo esta línea, ¿qué te están dando? La dirección. Ahora, vos tenés una sola línea. Mientras no la cambies, existe una sola dirección. ¿Cuántos sentidos existen en una misma línea? Y nada más quedó. O va para allá o va para acá. O sea que vos siempre que te den una línea, tenés una sola dirección y dos probables sentidos. ¿Sí? Bueno, podés decir que el sentido es a la izquierda o a la derecha. Porque si te lo ponen así, ¿a dónde está la izquierda y la derecha? Si te lo ponen así, sería norte-sur. Y si te lo ponen así, sería noroeste, sureste, etc. ¿Se entiende? Bueno, espero que hayan entendido la diferencia de sentido y dirección. Algunos la tenían clara y otros todavía no. Hay que repasar eso. Ahora vamos a la otra cuestión. Vamos a los ejes y las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones en física o en matemática ustedes conocen? ¿Cuántas dimensiones han estudiado o conocen? Tres. Tres, dos, tres, 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 tres. Iliana dijo dos. ¿Por qué dijiste dos, Iliana? ¿Cuáles son las dos? ¿Por qué los otros dicen tres? Juan dice una. Ahí ve que no estamos todos de acuerdo. Hay una, dos, tres, cuatro. Estudió de dos. X e Y, dice Iliana. Ah, muy bien. Nunca viste la tercera. Perfecto. Ah, pero conoce tres. Muy bien. Vamos a ver. Yo le doy una línea recta o un segmento. ¿Cuántas dimensiones tengo ahí? Ahí la repito. Una. ¿Por qué decís X? X porque estás acostumbrado. No, dos no. Cuando estoy en una recta, tengo una sola dirección. Voy para allá, voy para acá, pero me muevo en una sola dimensión. Vos le podés poner X, le podés poner Y, Z, no se acostumbren tampoco a memorizar los nombres, porque también se podría llamar J, el X, el eje, K o lo que quiera, ¿no? Entonces, una sola línea es una sola dimensión. Eso es lo que le han enseñado a ustedes hasta ahora. Ahora, si pongo dos ejes, ¿cuántas dimensiones estoy? Dos. Ejemplo de una sola dimensión, me dijo uno ahí, velocidad, módulo de velocidad, sentido, no sé qué. Un ejemplo práctico, existencial de la realidad de una sola dimensión, aparte de una recta, un segmento. Uno práctico. Un auto. ¿El auto tiene una sola dimensión? No, está rayado. Estás mal, Valentín. Un auto. ¿Cuál? Un punto. La pileta.
Qué lío que tienen con las dimensiones. Una caja, un lápiz, un trayecto. Bueno, vamos a pasar limpio todos esos líos. Ponele que me digas una ruta, como para asemejarla a una recta, ¿no? El tiempo, me dijo este, está bueno. Está para conversar esto y discutir, ¿eh? Después lo van a empezar a analizar ustedes solos. Yo lo que hago es abrir el paraguas, dejar que piensen y que imaginen qué es lo que hay que hacer. Aprender a imaginar y empezar a imaginar. La lluvia, me dice este. Pará, no te vayas. Una sola dimensión es una sola línea. Decimos la ruta, todo. Son todas mentiras. Una sola dimensión no existe. Ya vamos a ver. Me dijeron ustedes que con dos ejes tenía dos dimensiones. Ejemplo de dos dimensiones reales. Ejemplos. Vamos, más fácil. Pero si hay tiempo, dice Tomás. No, ejemplos más reales. Dos dimensiones. Formas. Un cuadrado. Un eje. ¿Cómo un eje? ¿No ves que son dos? Una cartulina. Un viaje. No te puedo creer. No existe. Un triángulo rectángulo. Bueno, algunos que están bien. O sea, a ustedes cuando lo vieron en geometría, si es que vieron la primaria y la secundaria, porque siempre hay como que hay paro y se pudre el programa y nunca llegan a ver geometría, las figuras planas, las que le enseñaban triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, círculos, etcétera, todas supuestamente tenían dos dimensiones porque estaban en el plano. ¿Qué quiere decir el plano? Se supone que una pared, por ejemplo, tiene dos dimensiones, alto y ancho, largo y ancho. ¿Se entiende? Una pared. Pero en realidad son todas mentiras, que el lápiz tiene una sola dimensión, que la pared tiene dos dimensiones. Porque no existe en la realidad una o dos dimensiones. La única que existe son las tres dimensiones. Todo es tres dimensiones. Porque uno dice, el lápiz, una dimensión. Y si vos lo ves de frente, tiene un espesor. Entonces son mentiras. Está en tres. La pared tiene dos dimensiones. ¿Cómo? ¿Y el espesor te lo olvidaste? La tercera. ¿Y entonces qué pasó? ¿Me charlaron? No. Cuando te lo explicaron en matemática, en algún momento el profe te tiene que haber dicho, y vos no prestaste atención, o si no te lo dijo, te mintió, de que cuando vos tenés, por ejemplo, el apunte, ¿sí? Y te dice, o el pizarrón, y te dice, vamos a trabajar en dos dimensiones, es porque el alto y el ancho son mucho más grandes que el espesor. Entonces lo que hace el profesor al trabajar en el pizarrón es despreciar la tercera dimensión, que es el espesor, no la tiene en cuenta y dibuja en dos. Lo que no quiere decir que no exista, siempre existe un espesor. Por uno me dicen, una imagen, un bla bla, el papel, todo tiene espesor, que se puede medir con aparatos más precisos y no tendrá un centímetro, pero tendrá un milímetro o 0,2 milímetros o un micromilímetro o lo que vos quieras de milímetro, pero el espesor siempre va a existir. Por lo tanto, no existe en la realidad no existe la dimensión 1, la dimensión 2, sí existe la dimensión 3 y las otras dos se hicieron para simplificar las explicaciones matemáticas, físicas, etc. ¿Sí? Y la cuarta dimensión ya vamos a hablar enseguida, porque cuando hablamos siempre del 5D o 6D, y nosotros en álgebra vamos a hablar en 28D, ¿sí? Vamos a hacer matrices de 28 por 28, en realidad no la vamos a hacer nada, vamos a explicar que existen matrices de 28 por 28, cuando sean ingenieros pueden armar una matriz de 16 por 16 o 16 por 18, y eso va a significar que estoy en una dimensión 16 o una dimensión 28 y no tiene absolutamente nada que ver con la dimensión 3 o 3 dimensiones que nosotros nos ubicamos en el espacio. Son cosas distintas, porque
Ahí viene la explicación para que entiendan cuál es la diferencia. 3 dimensiones, para que lo entiendan, el paso del plano al espacio, que les cuesta tanto a ustedes porque están acostumbrados a trabajar en el plano. Ven un cuadrado y dice que el cuadrado es un cuerpo. No, el cuadrado no es un cuerpo. El cuerpo sería un cubo, porque ahí tiene 3 dimensiones. El cuadrado supuestamente tiene 2, si no le tenés en cuenta el espesor. Entonces, por eso te dicen, una recta, un segmento, una dimensión. Un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, 2 dimensiones. Figura plana. Y después vienen los cuerpos en el espacio. Cuerpos en el espacio, ¿qué serían? El cubo, el paralelepípedo, la pirámide, la esfera, bla, bla, porque ya le ves 3 dimensiones. Ahora, eso, en realidad, ustedes están encerrados ahora en una pieza, el comedor, no sé, en una habitación. ¿Están en 3 dimensiones ustedes o están en 2? Perdón. Están 3. en 3. Muy bien. ¿Qué pasa si le tiro las paredes a la pieza y le tiro el techo y me quedo solamente con el piso? ¿Sigo estando en 3 dimensiones o cambió? Medio del campo. Estoy pisando el césped en el campo. ¿Estoy en 3? Sí. Muy bien. Uy, su conexión a internet inestable. Sonamos. Entonces, ¿qué es 3 dimensiones para ustedes? ¿Cómo definir algo en la realidad de 3 dimensiones? Denme una definición de 3 dimensiones, 3D. ¿Qué me dicen? Siempre va a ser 3, sí, sí, sí. Nosotros, nuestra normalidad es 3D, donde hay espacio físico, todo nuestro entorno. Tenés largo, ancho y volumen. Un objeto con profundidad. Bien, entonces ahora viene la pregunta, porque nosotros vamos a trabajar con los ejes. Ustedes se acostumbraron a que los que vieron, porque algunos me dijeron que no vieron 3 dimensiones, le daban X y Z, ¿no es cierto? X y Z estaban a 90 grados cada eje. El X con el Y con el Z, etcétera, ¿no? Después te continuaba para abajo, este para allá, bueno. Si uno de los ejes que está a 90 grados del otro lo cambio y dejo estos dos a 90 grados y a este lo pongo a 40, ¿me cambió el espacio de las 3 dimensiones que me están diciendo a nuestro alrededor? ¿O sigue siendo el mismo si cambio uno de los ejes y lo pongo en otra inclinación? O sea, el espacio que generaban los 3 ejes perpendiculares, ¿es el mismo o distinto del espacio que genera si yo inclino uno de los ejes? Sigue siendo el mismo. Sí cambió, sí cambia, similar, distinto. Es el mismo, distinto. Cómo me encanta cuando piensan diferente, qué lindo. El espacio cambió. ¿Por qué cambió? Le preguntaría a los que dijeron que cambió. ¿Por qué cambió? Porque se movió. ¿Qué se movió? ¿Se movió un eje? Podría cambiar el volumen. La dirección se movió. Los grados de inclinación son diferentes. Ah, mira vos. Bueno, interesante, porque se están empezando a imaginar, pero no lo terminaron de imaginar. O sea, es una respuesta rápida. Cuando la respuesta es más lenta y se piensa un poco más, capaz que hay otra respuesta. ¿Por qué? Porque estos 3 ejes, si ustedes piensan, van a generar un espacio mucho más grande, porque estos ejes son infinitos. A medida que se alargan, generan un espacio. Y los 3 ejes iniciales a 90 grados, hay que ver si generan el mismo u otro. Esa era la pregunta, ¿sí? Como esto es infinito, hay que pensarlo un poco más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta sería, si a mí los albañiles, los ingenieros, los arquitectos, las personas que vivimos en este mundo, nos hubieran dicho del principio,
tenés dos ejes perpendiculares y el otro, en vez de ser vertical, es inclinado. ¿Cómo serían las casas, por ejemplo, y los edificios? ¿Serían igual que ahora, todos verticales y horizontales, o cambiarían? Y si cambian, ¿qué cambiarían? Cambiarían. Serían triangulares, no. Puede ser. ¿Serían triangulares o pueden ser Cambiarían, inclinados? Sí, Mica. Decime. cambiarían respecto a la forma como lo vemos ahora. Si tuviéramos esa realidad de eje inclinado, creo que no cambiaría. El edificio que ahora es así, podría ser así. ¿Por qué sería así si en teoría los ejes son infinitos? ¿No podés hacer un Porque, edificio cuadrado común? porque vos acá abajo tenés los dos ejes perpendiculares, pero el vertical ya no más vertical, es inclinado. Entonces vos tenés que respetar el eje inclinado. El edificio no es infinito, lo que es el espacio es infinito. Por Pero eso, el al ser el edificio, espacio infinito, el edificio como es finito, no puede entrar cuadrado así común. es que sigue siendo, mirá, yo no lo cambié el edificio, ¿viste que es el mismo? El que estaba así pasó a ser así. O sea, el edificio adentro es el mismo. Lo que cambió es la inclinación de uno de los ejes. O sea, no es que el edificio se deforma. El edificio es el mismo, pero con otra inclinación. ¿Podríamos vivir nosotros en un edificio así inclinado? ¿Cómo que no? Sí, nos hubiésemos acostumbrado. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir así, pero así también nos podríamos acostumbrar a vivir. Pongan en internet edificios y casas raras y van a ver que hay casas así y viven personas adentro. La Torre de Pisa, me dice. Sí, ponele un ejemplo. No se cayó. Porque uno piensa que si es así se va a caer. No, cuando los ingenieros calculan los edificios, lo pueden calcular derecho, lo pueden calcular inclinado, lo pueden calcular acostado, menos inclinado, más inclinado, más inclinado. O sea, el tema es una cuestión de costumbre. Si a mí me dijeron que todo tenía que ser así o así, yo me acostumbré a eso. Pero si ahora me dicen que de chiquito, cuando me empiezan a enseñar que vamos a vivir todo así, todos nos vamos a acostumbrar a vivir así. O sea, eso quiere decir qué cosa. ¿Por qué hablo de todo esto? Y eso después ustedes tienen que imaginarse con ejemplos que hagan solo en su casa, que hablen con otro, que le pregunten a su padre, a su abuelo y empiecen a discutir, porque nadie tiene la verdad absoluta acá. Yo lo que quiero es, pretendo abrirle la cabeza y que no estemos acotados en un cuadradito así, que pensemos ahí adentro nomás. Tenemos que pensar en algo libre. ¿Se entiende? Entonces la cabeza tiene que evolucionar en ese sentido. La pregunta es, yo tengo los vectores, acá estamos, ¿ven? Y le voy a dar el ejemplo. El vector este se llama A' y este se llama A. La pregunta ¿es el mismo o no es el mismo? ¿Podría repetir la situación que le pregunta, por favor? No se te escucha bien. ¿Podría repetir la pregunta y la explicación de la situación? La pregunta es, tengo dos vectores acá en el gráfico, el A' y el A. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Es el mismo vector o no? No, son vectores diferentes, son paralelos. Tendrán un grado de inclinación parecido, pero no son el mismo vector. Bien, que están mal dibujados puede ser, porque las escalas son diferentes, ¿ves? Pero si vos lo dibujás bien, por eso a propósito lo dibujé mal, ustedes le van a tener que hacer bien a esto, sáquenle una foto o algo y háganlo a escala después bien en su casa, ahora dentro de un rato para que no se olviden, y vamos a ver qué pasa con este A'. Este A' arranca acá y termina acá. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto C? ¿Cómo se sacaban las coordenadas? Se baja perpendicular al eje X, se tiene un 2, se pone el 2 ahí, perpendicular al eje Y, el número 3, se pone el 3 ahí. O sea que este punto tiene coordenadas 2, 3 en el plano.
¿Por qué se pone primero el 2 y después el 3? Porque en matemática siempre para arrancar algo nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a trabajar todo igual. Porque si a cada uno se le ocurre una cosa distinta no podemos trabajar. Los acuerdos son muy importantes en la matemática. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo que la primera coordenada siempre es la del eje X horizontal y la segunda es del vertical. ¿Sí? Y cuando tengamos 3 va a ser la primera en X, la segunda en Y y la tercera en Z.